Estás viendo Ríos de Vida en Casa. Hola a todos, Dios los bendiga rica y abundantemente. Es un placer estar con ustedes, ¿verdad? Desde aquí, desde las instalaciones de la iglesia, guardando por supuesto todos cuarentena en este tiempo. Yo sé que Dios te va a dar una palabra que te va a edificar tu vida y por favor resguárdate, es lo mejor que puedes hacer, guardar las normas de higiene. Y estamos aquí en cuarentenados. Pero la palabra de Dios no está en cuarentena, la fe tampoco, el amor de Dios tampoco, ni los milagros de Dios están en cuarentena. Así que Dios no está en cuarentenado, ni su poder, ni su favor para con nosotros estar en cuarentenado, ¿verdad? Y Él va a hacer lo suyo en esta época, ¿verdad? Solo hay que buscarle, creerle de corazón en medio de esta crisis, levantar la fe. Y hoy creo que vas a aprender mucho en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar unos tremendos principios de cómo afrontar la crisis. Porfa, acompáñame al verso que está en Marcos capítulo 4, verso 35 y enfócate en la palabra, que nada te distraiga, que haz como si estuvieras aquí en el servicio, participa, lee la Biblia, en fin, adora, levanta las manos, grita amén, amén, todo eso se puede. Y vamos a ir al mensaje de hoy que te va a bendecir. Dice así: aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y yo quiero que escriban hoy: pasemos al otro lado, ¿verdad? Porque vamos a pasar al otro lado. Y dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, mira, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno a otro: ¿y este quién es? Que aún el viento y el mar le obedecen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te amamos en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, danos un rema para esta hora, para creerte y para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice: amén y amén. Ok, esta es la historia, ¿no? Jesús acaba de terminar un mensaje y les dice a los discípulos: ¿saben qué? Ya me eché unas cuantas parábolas, unas cuantas predicaciones, parafraseando un poco, poniendo un poquito coloquial, ¿verdad? Ya les hablé, hagamos lo siguiente, vamos a pasar al otro lado. Toma el bote, las barcas, y Pedro, por favor, coordina a todos que vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Y estaban despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban, ¿verdad? En la barca, y había también otra barca. Y en medio de la travesía en el mar, de repente, sin previo aviso, se levanta la gran tempestad aquella. Los discípulos, por supuesto, no sabían cómo reaccionar. Jesús estaba dormido en un cabezal en la parte trasera del barco, del bote, y no parecía ni inmutarse. Pedro se fue, creo que un poquito bravo, y viendo la frescura de nuestro Señor Jesús, con la cual dormía plácidamente, le dijo, yo me imagino que le tocó con los pies, me atrevería a pensar, ¿verdad? Le dijo: maestro, ¿qué te pasa? Nos estamos muriendo. ¿Acaso no nos tienes cuidado? Lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús, en palabras más, palabras menos, claro, como su merced dice en Bogotá: camina sobre el agua, pero uno aquí, mire, lleve del bulto. Y nosotros aquí nos vamos a morir, como usted camina sobre el agua, palabras más, palabras menos. Eso era lo que estaba diciéndole a Pedro en ese momento. Y Jesús les dice una palabra que creo que es relevante hoy para este tiempo, ¿verdad? Y dice la Biblia que levantándose reprendió el viento y le dijo: callé, enmudece. Y después le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es posible que no tenga fe? Ahora bien, Jesús, sin previo aviso, permite que esto sucede, ¿verdad? Yo te quiero decir algo que es muy teológico, muy importante que entiendas aquí. La tormenta no la creó el Padre para que Dios Hijo la reprendiera. La tormenta es en la Biblia, la crea del diablo, y en la vida misma la crea el diablo, y en la autoridad del nombre
de Jesús, podemos reprenderlas. Entonces, hay mucho tema aquí de la soberanidad de Dios, ¿verdad? De que Dios es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere lo que quiere. A veces las tormentas en la vida que nos pasan, las crisis, no simplemente es un acto soberano de Dios, es una oportunidad. Una crisis no es un acto soberano de Dios, sino una oportunidad para ejercer fe en medio de la crisis. Me explico, la mayoría de nosotros no podemos impedir las crisis. Por ejemplo, usted hace 6 meses, 4 meses, 3 meses, un mes, de pronto, anterior a esto, lo que está pasando, ¿se imaginó que esto iba a venir? Las crisis vienen sin previo aviso. Nadie creo que lo profetizó, nadie se lo imaginó. Por lo menos yo no he visto a alguien que ha dicho, sí, eso Dios lo dijo que iba a pasar a ti tal cual, el Chile, el coronavirus. Nada, las crisis vienen sin previo aviso y ahí son irremediables, no se pueden evitar. Lo que sí puedes evitar es la reacción como tú tienes a la crisis. La crisis y la adversidad no se puede evitar, pero no se puede evitar a reaccionar mal. Y Jesús, que es un maestro, un rabí, le está enseñando a sus discípulos y nos está enseñando hoy cómo reaccionar en medio de una crisis, ¿verdad? Y hay varios principios que yo veo hoy aquí que van a edificar tu vida en pleno pandemia mundial. Dios no va a hablar. Lo primero es que todo el mundo está asustado, tiene miedo por los empleos, por la caída de los empleos, por las finanzas, por los negocios, ¿verdad? Hay algo importante que tienes que entender. Las crisis nivelan la humanidad. De una u otra manera es humillante lo que pasa en las crisis, nivela la humanidad, ¿verdad? No importa si eres rico, si eres pobre, si eres clase media, la crisis te va a afectar. No importa en qué estrato estés, la crisis no reconoce estrato, no reconoce riquezas, no reconoce a pobre, no reconoce a clase media, ¿verdad? Y la buena noticia es que la crisis trae siempre un cambio. Yo oía al presidente de la República decir que ayer, y a todos los presidentes, no estábamos preparados para eso. Nadie está preparado para eso. De la magnitud, para una crisis de la magnitud de la que estamos viviendo, pues nadie, ¿verdad? Pero la buena noticia es que no todos los cambios son malos. La crisis viene a traer cambios, o por lo menos reacciones positivas que nos hacen cambiar a nosotros. Y ese es el fruto y el beneficio de lo que nosotros tenemos hoy que experimentar en esta hora, ¿verdad? La crisis es el resultado de un cambio. Una crisis es un evento en el cual tú no tienes control de nada. Nadie puede saber qué hacer sino resguardarnos en nuestra casa. Todo el mundo está diciendo, ¿sabes qué? No sabemos qué hacer. Guárdense las casas, lávense las manos, no hablen con nadie, 2 metros de distancia. Las crisis son un momento o un evento donde no se puede controlar absolutamente nada. No se puede controlar el virus, estamos haciendo lo que podemos para controlarlo, pero es como a la de Dios, es un disparo al aire, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Pero el cambio más grande en una crisis es la reacción que nosotros tenemos a ella. Pónganme atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hombre no le gusta el cambio. A nosotros no nos gusta cambiar. Pero el reino de Dios y el mundo constantemente cambian. El reino cambia, pero el reino sí cambia constantemente. El reino cambia, que es Dios, no cambia, pero el reino sí cambia permanentemente. Ahora, créanlo, te voy a decir un secreto. El cambio es la idea de Dios. Te lo voy a repetir. Todo cambio es la idea de Dios. Todo cambio nos hace mejor personas. Por eso uno tiene que buscar a Dios en este momento más que nunca. Y este es el secreto, ponme atención. Si sabes manejar este cambio, si sabes manejar y afrontar esta adversidad, tendrás éxito. Te lo repito, solo las personas que saben manejar el cambio y aprenden lo que Jesús les dijo en tiempo de tempestad a los discípulos y entienden los secretos, van a sobrevivir en esta tempestad. Pongan muchísima atención, ¿verdad? Sí, ahora, nadie tiene responsabilidad de lo que está pasando. Esas son cosas que pasan. Nadie puede ni siquiera
preverlo, ¿verdad? O preverlo. Nadie pudo anticiparse a ese cambio, a esa crisis. Absolutamente nadie. Las cosas pasaron simple y llanamente sin ninguna responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Y a veces nos pasa. A veces viene un cáncer sin previo aviso, un despido sin previo aviso, una adversidad sin previo aviso, un mal sin previo aviso. Tantas cosas nos pasan en la vida cotidiana que no nos anuncian lo que va a pasar. Pues ¿qué es que las crisis nos anuncian? Si las crisis se fuercen a anunciar, no fueran crisis. Amén. Lo importante es adaptarse. Lo importante es hacer lo que Jesús le dijo a los discípulos que hicieran en aquella barca. Por favor, estése conmigo en el mensaje porque Dios tiene una palabra tremenda, ¿verdad? Ahora, lo bueno de la crisis es que la crisis revela todo. La crisis revela lo malo, la crisis revela lo bueno. La crisis revela lo podrido, la crisis revela lo que sirve. La crisis revela absolutamente todo, ¿verdad? Una cosa también es que la crisis se lleva a lo podrido y saca a relucir lo que está bueno. La crisis se lleva la basura, ¿verdad? Como también en este tiempo limpieza, como también se valora lo puro, ¿verdad? La crisis también revela lo que estamos construyendo mal. La crisis, no te olvides, revela lo que estamos construyendo mal. La crisis revela las cosas que no estamos haciendo bien y que no son necesarias hacerlas. La crisis nos revela la conducta o las prioridades de las cosas que estamos haciendo, el valor eterno de las cosas. Amén. El valor eterno, por ejemplo, la familia, la relación con Dios, la fe, la palabra, el perdón, el amor son valores eternos. Entonces la crisis saca y revela lo peor del ser humano, pero también revela lo mejor del ser humano. Amén. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? La crisis no viene a destruir, viene a corregir y a purificar. Ojo con esto que te acabo de decir. La crisis no viene a destruir, no necesariamente. Viene a corregir y a purificar. Los que no se dejan corregir ni purificar caen en manos de la crisis. Pero la crisis no viene a destruir. La crisis viene a corregir cosas y a purificar. Usted no ha visto los cambios climáticos que ha habido. El smog se está yendo en las metrópolis. En fin, tantas cosas están cambiando en el mundo. Ya se ven delfines en la bahía de Cartagena. Ya se ven zorros que no se veían en Bogotá. Las aguas de los canales de Venecia se aclararon, se volvieron casi que cristalinas. El mundo está respirando un aire mejor. En fin, el mundo está cambiando. Las crisis, las tormentas en la vida no vienen a destruir, te lo repito, vienen a corregir y a purificar. Si entiendes esos dos términos que te estoy hablando, vas a salir airoso lo que te estoy enseñando y vas a salir airoso en esta crisis mundial que está viniendo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. La crisis revela lo débil, lo fuerte, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, quién es de Dios, quién no es de Dios, ¿verdad? La crisis todo lo saca, amén. La crisis despeja los aires, ¿verdad? La crisis quita todo lo que no está cimentado en la palabra del Señor. La crisis va a remover todo cimiento humano, pero todo cimiento divino va a perdurar. ¿Están acá o no están acá? Ahora, si estás en la roca, como dice la palabra en Mateo 7, si tu casa está edificada sobre la roca, sobre lo eterno, sobre lo estable, sobre lo divino, sobre lo que tiene peso eterno, ¿de qué te preocupas? Si Jesús dijo, vendrán olas, vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán toda aquella cosa contra esa casa, pero no quedará porque está fundamentada sobre la roca. Hay casas que están fundadas en la arena y van a caer, pero hay otras casas que están fundamentadas sobre la roca y van a permanecer. Entonces tú no te tienes que preocupar. Lo que tienes que preocuparte es de tu fundamento, de todo lo que en tu vida ha edificado para Dios o no para Él. Entonces las crisis es lo que sale a relucir todo eso. Las crisis se llevan a las casas de arena, pero hace permanecer las casas que están sobre la roca. Y tu casa y la mía están fundamentadas sobre la roca que es Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Y yo bendigo a las casas de vida y de todo líder de vida. Tu casa no sufrirá pérdida. La iglesia no sufrirá pérdida, porque pueden venir ríos, corrientes, mares, lo que sea, lluvias, tormentas, y no caeremos sobre la roca firme que es Cristo, la salvación. Y yo le doy un aplauso a Dios
edificios, por todas esas casas que están siendo fundamentadas en la roca que es Cristo. Si tú estás en la roca, seguirás de pie después de la tormenta. Diga conmigo, y ahí en las redes sociales escriba: si yo estoy en la roca, estaré de pie después de la tormenta. Amén. Ahora bien, yo sé que ninguna negocio, compañía, iglesia, ¿verdad? Saldrá, digamos, quieren el cambio, quieren tener esta dificultad. Ningún negocio, ninguna empresario debe estar preocupado diciendo: no me gustan los cambios, no me gusta este cambio, porque no sabemos qué esperar, y están asustados. Pero ¿saben qué? Que venga el cambio. ¿Por qué? Porque los cristianos desde la Biblia entendemos que la crisis es mi amiga. Diga conmigo ahí: la crisis es mi amiga. Cada hombre de Dios, en todos los evangelios y en todos el Antiguo Testamento, fueron probados en una crisis, ¿verdad? Si tú lo miras, por ejemplo, Abraham pasó una crisis, Moisés pasó una crisis, Noé pasó una crisis, José pasó una crisis, Josué pasó una crisis. No hay hombre, patriarca de Dios, que no haya pasado una crisis. ¿Por qué? Porque la crisis, vuelvo y repito, y escriba ahí, aunque te cueste entenderlo en esta noche o en este día, es a tu amiga. Cada hombre de Dios, su grandeza comenzó con una crisis. Dios se va a valer de todo esto para sacar tu grandeza, para sacar tu fe, para proyectarte, para catapultarte. Vas a ver al final del mensaje todas las cosas que se te van a venir a la cabeza, y todo comenzó con una crisis. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido de David sin Goliat? ¿Qué hubiera sido de Josué sin un muro? ¿Qué hubiera sido de Moisés sin un mar? ¿Qué hubiera sido de Daniel sin el foso de los leones? ¿Qué hubiera sido de Sadrach, Mesach y Abednego sin un horno de fuego? ¿Qué hubiera sido de Lázaro sin una tumba? Nadie conocería de ellos, porque la crisis saca la grandeza de Dios en nosotros, y Dios es glorificado en nosotros. Entonces tú tienes que entender que la crisis es tu amiga. Solamente tienes que cumplir el plan y el propósito de Dios. La crisis no viene para destruir, viene para corregir y para purificar. Hello, ¿están entendiendo mis hermanos y mis hermanas hoy? Por favor, póngale atención al mensaje. Amén. Entonces, ahora bien, no puedes tener una crisis sin controlándola. No se puede, ¿verdad? Lo único que tienes que aprender a controlar una crisis, y aquí viene el desarrollo del mensaje, son tus pensamientos y emociones. Tú no puedes contener una crisis, no la puedes controlar, no se puede. Lo que sí puedes controlar son tus emociones y tus pensamientos. Eso sí los puedes controlar. ¿Están acá o no están acá? ¿Verdad? Cuando dijo mi profesor de matemática, sí y solo sí ordenas y controlas tus pensamientos y tus emociones, vas a tener beneficios de la crisis, ¿verdad? Pero si tú eres esos como los de Pedro, que están asustados en medio de la crisis, ¿verdad? Y despertando a Jesús, que está en medio de una barca, cuando Pedro bien hubiera podido, por el entrenamiento que ya habían tenido de discipular con Jesús, reprender esa tempestad, ¿verdad? Pedro lo que estaba haciendo era cuestionando el carácter de Jesús en medio de una tormenta. Señores, no cuestiones a Dios por las cosas malas que te pasan. Lo que debes cuestionarte es la fe que tienes. Dios te dio la fe que ha vencido el mundo, que es nuestra fe, ¿verdad? La victoria que venció nuestro mundo con nuestra fe, como dice Primera de Juan. Así que tú levántate, deja cuestionar. ¿Dónde está Dios? Quizás está dormido en la barca esperando que tú hagas lo que Él ya te dijo que hicieras. Hello. Nosotros estamos tan preocupados, Señor, pero ¿dónde estás tú con esta pandemia? ¿Dónde estás tú con estas cosas? Y Señor, mira que no perecemos, y estamos diciendo, Señor, despiértate que perecemos. Jesús se levantó y le dijo, mira, qué curioso, ¿no? Hace 2 días me estaba diciendo que era el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a morir por los pecados del mundo. ¿Se te olvidó, Pedro? A Pedro se le olvidaron 2 cosas. Lo que dijo Jesús, ¿verdad? Y se le olvidó que Jesús estaba con él. Dice, ¿usted cree que Jesús vino a morir ahogado? Yo creo que Pedro tuvo que entender a las malas que Dios conocía el propósito. Cuando tú conoces tu propósito en la vida, tú no tienes miedo a ninguna crisis. ¿Por qué hay tanta gente con miedo? Porque no entienden el propósito de Dios para su vida. Honestamente, la raíz de todo miedo es que tú no conoces el propósito de Dios. Jesús conocía su propósito de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús?
Él dijo, pasemos al otro lado. Y Jesús confió en su palabra. Pasemos al otro lado. Él lanzó la palabra y se echó a dormir. Y en medio de la tempestad, que Dios nos dé la fe de Jesús hoy, ¿verdad? De dormir en medio de la tempestad y creer que lo que tú dices va a pasar. Y si Jesús dijo, pasemos al otro lado, puede llover, relampaguear, moverse la barca, pero de que llegas, llegas. Jesús entendió su propósito y claramente le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Yo no voy a morir ahogado, yo voy a morir en una cruz. Cuando tú conoces el final, no le tienes miedo al intermedio. Cuando tú conoces el final, no le tienes miedo al intermedio. Cuando conoces el propósito, no le tienes miedo al proceso. Hello, Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ve el final antes de comenzar. No me explique cómo, pero así es Dios. ¿Están acá o no están acá? ¿Amén o no amén? Diga conmigo la crisis, mi amiga. La crisis, mi amiga. Dios quiere que seas igual a Él, ¿verdad? Y que puedas sacarle los beneficios. Pero ojo, si no controlas tus pensamientos, tu mirada y tus emociones, vas a fracasar. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos saben que nosotros somos en el mundo? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén o no amén. Hoy tenemos que empezar como el cielo. La única manera en que Dios demuestra su poder es con una crisis. La única manera en que Dios demuestra su poder es con una crisis. Señores, tenemos el papayazo, como decimos en Colombia, para demostrar el poder de Dios en esta hora. Para demostrarlo, ¿verdad? Porque somos pueblo escogido, adquirido por Dios, nación santa. Y entonces, la única manera que Dios demostró su poder es con una crisis. Cuando dijo, ok, vamos a generarle una crisis. Sadrach, Mesach, Abednego al fuego. ¿Qué quería demostrar a Dios ahí? Que el pueblo de Dios no se quema. Que el pueblo de Dios no se quema. Que sus hijos no se queman. Que sus hijos van a pasar el fuego. Y Dios los dejó, ¿verdad? Nuestra fe no le tiene miedo al fuego. ¿Qué quería Dios en esa crisis que permitió para Sadrach, Mesach y Abednego? Enseñarle a todo el mundo que la fe no le tiene miedo al fuego. Ni nosotros sufrimos con el fuego, ni las aguas nos ahogarán, ni el fuego nos quemarán. Y aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y que Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tu fe no le tenga miedo al fuego. Que tu fe no le tenga miedo a las aguas. Que tu fe no le tenga miedo a Goliat. Que tu fe no le tenga miedo a los muros de Jericó, ni al mar, ni al Jordán. Aleluya. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel a los leones. De una, póngalo a los leones. ¿Por qué quería Dios? ¿Saben qué? Yo voy a demostrar mi poder. Le voy a mostrar al gobierno Nabucodonosor ese. Le voy a demostrar al sistema que mi pueblo duerme con leones. La crisis viene para demostrarte que Jesús puede dormir en una tormenta y que Daniel puede dormir en una fosa de leones. Alguien dígame amén. La crisis viene para revelarnos la grandeza de Dios en nosotros. Alguien dígame amén, ¿verdad? Podemos dormir entre leones. La fe no le tiene miedo al fuego, ¿verdad? No le tenemos, sino que resplandecemos. Y yo te digo, tus negocios, tu familia van a ser más fuertes. Si entiendes el mensaje, van a ser más fuertes. Tu economía va a ser más fuerte. Dios proveyó para esta crisis. Ahora, ¿qué hace que la crisis me afecte? Póngale atención que aquí viene el desarrollo del mensaje. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Verdad? ¿Sí? Cuando los romanos, póngame atención, estaban clavando los clavos en las manos y pies de Jesús, el mundo decía muerte. Póngame atención que aquí viene el mensaje. Usted puede perderse de todo lo que dije, pero ahora este es el mensaje. Cuando los romanos estaban clavando a Jesús en la cruz de manos y pies y con la corona de espinas, todo el mundo dijo muerte. Mientras todo el mundo estaba pensando muerte, Dios en el cielo veía salvación. No sé si estás entendiendo. Cuando todo el mundo te ve que estás clavado, Dios mira liberación. No sé si estás entendiendo. Cuando la gente miraba que el Hijo de Dios estaba siendo crucificado, la esperanza muriéndose, el mundo acabándose, el Hijo de Dios lacerado, mientras tú estabas mirando lo malo,
El Padre arriba está mirando salvación, victoria, sanidad, libertad. Eso es lo que estaba mirando el Padre. Ojo, todo tiene que ver cómo miras. Todo tiene que ver cómo miras. ¿Sí? Unos miraban muerte, pero Dios miraba ¿qué? Salvación. ¿Sí? Hay gente que te mira a ti. Y que hace en las redes sociales orando a mediodía con los pastores a mediodía, el pastor de los diezmos, no sé qué más cosas, y tanta mentira que la iglesia se ha inventado, ¿verdad? Ahora se inventaron que yo cobro por sanar el coronavirus. Ya hace en el 2016 ya me lo hicieron con la misma, ¿verdad? Con el plebiscito que cobramos con los milagros y que recién tarjeta de crédito. Falso, de toda falsedad. Es increíble. Pero ¿saben qué? Vamos a seguir aquí permaneciendo en la palabra del Señor. Y la gente se burla, ¿verdad? Pero Dios dice que de pronto dice, pero mira, está metido online en casas de vida haciendo otro y lo van a echar a la casa. Gloria a Dios. A nadie nos echan del trabajo, nos promueven. La gente dice desempleado. Dios dice mejor empleo. En las crisis, cuando la gente dice que lo echaron del trabajo, tú no tienes que salir triste. Tú no tienes que salir victimizándote. Tú no tienes que manipular a nadie. Tú tienes que salir con la fe y saber mirar como el cielo mira. Si te echaron de un trabajo, si te apareció un cáncer, tú tienes que decir sanidad, milagro. Si te apareció yo no sé qué, se echaron de la casa, ¿sabes qué? Viene una mejor. Así tienes que ver las crisis, la manera como la ves. Amén. ¿Por qué? Porque hay un peligro de llamar las crisis como son. Escúchame, hay un peligro de llamar las crisis como son. Si tú le dices de esta no salimos, ¿sabes qué? De esta no sales. Si tú dices no se puede más, no vas a poder más, porque has quedado preso en los dichos de tu labio. El poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú dices de esa crisis no sale nadie, saber cuánto va a durar, ¿sabes qué? Nunca le vas a ganar a la crisis. Así sea que el coronavirus haya ido, vas a estar en crisis financiera, en crisis familiar, en crisis de salud. Tú tienes que entender que tú llegas tan lejos como tu palabra te lancen. Tú llegas tan lejos como tu palabra te lance. Si usted quiere caminar 40 años en un desierto, en una montaña, dándole vueltas a usted, sencillamente esa gente caminó 40 años porque fueron a espiar la tierra 40 días. Y en esos 40 días vinieron con un mal reporte. Solo 2 creyeron. De 10, solo 2 creyeron. Josué y Caleb. Y los demás, todos murieron en el desierto en 40 años. Un día de duda te produce un año de miseria. La duda es lo más peligroso que tú puedas tener en tu vida. No la permitas, resístete, ya deja hablar tus sentimientos, tus preocupaciones. Desconecta los noticieros, desconéctate de las estadísticas, desconecta de la internet, a menos que sea para conectarte con Dios y su bendita palabra. Alguien dígame amén si está entendiendo lo que quiero aquí decir. Entonces todo como si tú lo llamas así, así será. Por ejemplo, los japoneses, no hay una palabra en japonés que significa crisis. La palabra japonesa crisis es oportunidad. La crisis es una oportunidad. El latino dice crisis, el gringo dice crisis, el europeo dice crisis. En japonés no existe esa palabra. Existe oportunidad. Entonces esto es una oportunidad para demostrar el poder de Dios a todo el mundo. Amén. Amén. Todo lo que te pasa a ti, ojo acá, debe generar una respuesta. Eso es muy importante. Amén. Tiene que generar una respuesta. Y aquí estoy terminando el mensaje que quiero que ustedes lo entiendan. Jesús se levanta, y vuelvo a la historia inicial. Jesús se levanta y le dice a Pedro: ¿por qué me levantaste? ¿Por qué me despertaste? ¿Por qué? Lo cuestionó. Y Pedro le dijo Jesús, mira. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Mira. ¡Ey! Las aguas se nos están metiendo al agua al bote. Jesús, mira, ¡ey! Mira. ¿Están entendiendo lo que lo quiero decir? Ese es el problema, que Pedro usó sus ojos mal. Pedro usó sus ojos mal, y sus ojos engañaron con sus emociones.
Pedro se puso a contemplar la tormenta y cómo se estremecía la barca. En vez de estar parado firme en la roca de la salvación que es Cristo y en su palabra que Él había dicho, pasemos al otro lado. Dime algo, ¿qué es más firme? ¿La barca donde estaban o la palabra que Jesús había lanzado? La palabra tiene poder. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aleluya. Aleluya. Ese era el problema. Usaban los ojos demasiado mal. ¿Sí? Tu fe. Acabas de perder un trabajo, estás perdiendo tu casa y Dios te está diciendo, ¿dónde está tu fe? Tú estás diciendo, Dios, pierdo el trabajo. Y nosotros siempre le describimos los problemas a Dios como si Él no supiera. ¿Usted cree que Jesús no sabía que estaba en una tormenta? Claro que sí. Tú no tienes que explicarla. Tú dices, papá Dios, mira lo que está pasando. No, ya Él espera un grado de madurez en ti y comienza a mirar las promesas. Comienza a mirar al que es fiel, justo y verdadero. Comienza a creerle a su palabra y no a las circunstancias. Igual le pasó a Pedro otra vez. Jesús le da la palabra, ven, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. ¿Y qué hizo Pedro? Miró lo que no debía estar mirando. Por eso le dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos. Esto es un tiempo para que no quitar la vista de Jesús. Deja los noticieros que dicen en pura porquería, hablan más de la iglesia, hablan más de los pastores, odian el diezmo, odian a Dios. La mayoría son ateístas, izquierdistas, progresistas, abortistas, en fin, entonces hitotistas, hititas. Cree en Dios. Mira a Jesús y a su santa palabra. No dejes que te predique el noticiero ya no más, ni en las redes sociales te prediquen. No, deja de decirle a Dios, mira lo que está pasando. Más bien que tu fe le diga a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios, tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Ya debemos de dejar de ser los mensajeros de los problemas a Dios, y ya los conoce. Más bien sé tú el mensajero de Dios a los problemas y al mundo que está en crisis. ¿Alguien está acá o no está acá? Amén. Oh, amén. ¿Sí o no que la crisis es tu amiga? Te voy a decir por qué. Porque la fe nunca es probada en buenos tiempos. Te lo voy a repetir. Anótalo. La fe nunca es probada en los buenos tiempos. No. La fe se prueba en los malos tiempos. ¿Quién dijo que Dios te llamó a vivir recitando versos? Él te llamó a vivir los versos, no a recitarlos. A vivir la palabra, no simplemente a predicarla. Y este es el mejor tiempo. ¿Verdad? No necesitas para hablar las escrituras, no necesitas recitarlas como, eso es bueno, pero lo mejor es vivirlas en medio de una prueba. ¿Me explico o no me explico? ¿Dónde está tu fe? Lo curioso, vuelvo y repito, es que hacía 2 días Pedro le había dicho, tú eres el Hijo de Dios, el que todo lo puede, el Salvador del mundo. 2 días después se lo olvida. Mis hermanos, no seamos creyentes de fe corta, de fe de corta duración. Tenemos que anclarnos en su palabra. Y Pedro estaba con Jesús, y aunque estaba con Jesús y él le había dicho que es el Hijo de Dios, estando con él temió. ¿Saben por qué? Porque no conocieron a Dios ni su carácter. No habían crecido ni maduraron en la fe. No habían visto como el cielo ve. No habían visto como el Padre ve. La gente veía a los clavos muertes, Dios ve salvación al mundo. Pedro veía tormentas, ahogamiento, muerte. Jesús dijo, fe, paz, tranquilidad, vamos a llegar. ¿Qué estás mirando tú? Y esa es la clave. ¿Qué estás mirando tú? Sabe que de aquí esta crisis, quizás Dios te dé una idea que revolucione el mundo. Por eso yo le digo a la gente, de estar criticando a los pastores, de estar criticando a medio mundo, al gobierno, a Duque, déjelo en paz, ore por ellos y póngase a pensar en primero cómo mejorar su vida misma y cómo ayudar a otras personas, para que la parte de su cerebro que está en crítica se apague y enciende la parte de fe en tu cerebro para que genere ideas. Nunca le digas a Dios, Señor, quítame esto. Recuerda algo, mi amado hermano, Dios no le da a nadie más de lo que puede resistir. Si Dios permitió esto, porque lo podemos aguantar y vamos a salir adelante. Él dice que juntamente con la tentación nos da la salida
porque Dios es amoroso. Si Dios permitió esto, es para su gloria. Si no, no hubiera permitido. Recuerde que la crisis no viene para destruir. ¿Viene para qué? Los oigo. Corregir. ¿Y para qué? Purificar. Amén. Y Dios nos está corrigiendo y nos está purificando. Amén. Entonces, por eso, ustedes conocen, Pedro conocía las escrituras. Pedro sabía que él iba a morir en una cruz. No por ahogamiento, por eso Jesús dormía. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú conoces el propósito de Dios, el plan de Dios para tu vida, cuando conoces tu palabra, cuando sabes quién eres en Cristo Jesús, cuáles son sus beneficios, cuáles son, por esto se llama testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento es algo que se fue heredado. Tú tienes derecho a los beneficios de la cruz del Calvario. Tú tienes derecho a la bendición. Y hay mucha gente que no sabe cómo reclamar los derechos. Una vez recuerdo una historia de un mendigo que un multimillonario encontró en la calle y le dio compasión. Y le hizo un cheque por 100 millones de pesos. Una cifra, 10 millones de pesos. Le dio un cheque. Mira, vaya al banco, cambie ese cheque y por favor cómprese una casa o haga lo que sea y cambie, no lo quiero ver más así. Y el millonario se fue, subió en su carro y se fue. Y el pordiosero con las ropas vueltas nada se quedó ahí. A la semana siguiente pasa rico, camino a su trabajo otra vez y ve al pordiosero en la misma ropa, vuelto nada. Baja al vidrio y le pregunta: oye, pero acá, te di un cheque de 10 millones de pesos para que lo cambiaras al banco. Y él dice: sí, pero no lo cambié. Y dice: ¿por qué? Te voy a decir por qué, le dijo el mendigo. Porque es que cuando llegué allá vi a la gente bien vestida y pensé que no me iban a dar el cambio para el cheque. Y el rico muy sabiamente le dijo: ¿sabe qué? Ese cheque no te lo van a cambiar por cómo esté vestido, sino con la firma que yo te he dado. Señores, no importa cómo estés vestido en harapos, pero tu papá celestial te dio una firma, un testamento para que lo reclames y puedes ir al banco y puedas recibir los beneficios en este tiempo. Dígame amén si está entendiendo lo que quiero decir. Otra historia que ilustra muy claramente eso fue el hombre, y esta es una historia real, que tomó un crucero, un barco en esa época, hace muchos años atrás, para viajar de Londres a Nueva York. Y por algunos días comía en el camerino con los capitanes y marineros y toda la demás tripulación y los pasajeros. Después de un tiempo, como que ya no se desapareció el camerino de donde comían, pues, del sitio de los restaurantes. Y el capitán, cuando se bajaron a puerto, le dijo: qué pena, nunca te vi más comiendo con nosotros. Y dice: capitán, la verdad es que a mí me daba pena, ¿verdad?, abusar de su confianza. Yo nada más tenía dinero para ciertas comidas, pero me traje mi quesito, mi pancito y cosas así. Y yo, para no molestarlos ustedes en el casino se dice las cafeterías, ¿verdad? Me fui a mi cuarto, a mi camarote a comer. Y dice el capitán, se quitó el sombrero y dice: cuánto lo lamento, todo está escrito en el tiquete. Señores, el tiquete de la salvación no se le incluye perdón de pecados, prosperidad, sanidad, liberación y bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Dígame amén si está entendiendo. Conoces tus beneficios, conoces tus beneficios. Amén. Cuando tú conoces las promesas que son más poderosas que la crisis, ves y acuéstate a dormir como Jesús. Cuando tú conoces las promesas que son más fuertes que cualquier crisis, vete y acuéstate. Amén. Porque tú sabes en tu mente y en tu corazón, y tú te miras ya, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que no moriré, sino que viviré, contaré las obras de Jehová. Que en Cristo yo estoy crucificado. Que yo no voy a morir, sino que voy a vivir y voy a contar las obras de Jehová. Mis hermanos y mis hermanas lindas, te digo esta frase: no vivas de acuerdo a lo que ves, vive de acuerdo a lo que sabes y crees. Si tú te fundamentas en la palabra, vas a entender. Jesús sabía santo su propósito, ¿verdad? Que el propósito, ojo acá, entiendan esto, el propósito que Jesús conoció lo guardó de la crisis y la tormenta. Cuando tú conoces el propósito, la razón por la cual naciste, cuando conoces sus beneficios, cuando conoces su amor, cuando conoces el propósito por el que estás aquí en la tierra, Él te guarda en medio de la crisis. Es por eso que Pablo dijo: me quedaré, no moriré, prefiero irme, pero me quedaré para poder ayudarle a ustedes a cumplir su propósito. Pablo hasta se puso la misma fecha de su muerte. Jesús dijo: acaba mi obra, terminó. Pablo también terminó. A Pablo no se lo comió la crisis, Pablo se le acabó fue el tiempo. Lo mismo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni Pablo ni Jesús permitieron controlar la realidad. Tú no puedes controlar la realidad, pero sí puedes controlar tu respuesta a la realidad.
tu respuesta a la crisis sí la puedes controlar. Y eso lo tienes que aprender ahora por medio de su palabra. Su respuesta, la respuesta de Jesús, de Pablo y de todos los grandes patriarcas fue controlada por lo que ya sabían de Dios. Por su relación, por su rema, por su logo, por su comunión con Dios, ¿verdad? Porque el logo le fue revelado. No puede destruir nadie, ninguna crisis puede destruir a un ciudadano en el reino de los cielos. Ninguna crisis puede destruir a un hijo o una hija de Dios. Te lo digo y te lo repito. José salió del pozo. Daniel salió de la cueva. Lázaro de la tumba. Sadra, Mesías y Abednego del horno de fuego. Y tú y yo saldremos de esta crisis, porque tiene Dios un propósito grande para nosotros. Si estás en casa, dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a salir adelante. La crisis es mi amiga. No queremos terminar nuestra reunión sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Quiero decirte que Jesús es la única persona que puede satisfacer tu alma, que puede darle sentido a una vida que realmente no la tiene si no lo tenemos a Él. Jesús dijo un día: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él era una persona supremamente consciente de las palabras que estaba diciendo. Él sabía que no era una verdad o una vida, era la única, y el único camino al Padre es Jesucristo. Y yo quiero invitarte a que tú hoy tomes ese camino. Si lo quieres recibir en tu corazón, quiero invitarte a que repitas estas sencillas pero transformadoras palabras. Repite conmigo: Señor, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que he pecado y te necesito. Confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, porque tú me perdonas, me limpias y porque le das sentido a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración de fe, nos encantaría escuchar de ti. Por favor, escríbenos al correo pastores@ministerioriosdevida.org. Queremos orar por ti, orar por tus necesidades, y cuando tengamos la oportunidad nuevamente de reunirnos en la iglesia, porque muy pronto lo volveremos a hacer, queremos tenerte acá en Cartagena, Colombia, o en alguna de nuestros campus, en las diferentes partes donde los tenemos. Y si no estás aquí en Colombia y quieres seguir nuestro ministerio, por favor suscríbete al canal de mi esposo, el pastor Miguel Arrázola, y síguenos en todas nuestras redes sociales. Queremos ser una bendición para tu vida. Muchísimas gracias a todos por estar en este tiempo, en esta experiencia en línea. Sabemos que muy pronto esto pasará, que el sol brillará nuevamente y que pronto estaremos todos los hijos de Dios alrededor del mundo levantando nuestras manos en nuestras iglesias y adorando al único Dios verdadero. No te despegues de toda nuestra programación, síguenos en las redes atentamente. Esto es Experiencia en Línea, esto es #Ríos de Vida en Casa.